Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra segunda lección o segundo concepto sobre literatura. Bueno, en el video pasado hablamos de cómo literatura tiene muchas excepciones dependiendo de a quién nos referimos con esta palabra. Ahora hay que pensar cuál es la relación entre la literatura y la realidad. Para empezar, antes de empezar a pensar en el texto literario, debemos tener la consideración de que nosotros vivimos dentro de un mundo inmenso. Es decir, nosotros, pues bueno, pertenecemos a una comunidad tal vez un tanto pequeña. Es decir, tu comunidad principal es tu familia, después tus amigos, tu escuela, tu ciudad y poco a poco lo vamos ampliando, ¿no? Dependiendo de la experiencia de vida de cada persona. Pero todos estamos conscientes de que no somos las únicas personas en el planeta, existen muchísimas personas más. Entonces, esto nos da una pauta, que la realidad de alguna forma podemos entenderla como una sola, ¿no? Es decir, existe solamente un planeta Tierra, existe solamente un momento en el que estamos aquí conviviendo, hay solo un 2020, hay solamente un 2019 y así, ¿no? Es decir, si nos vamos a los hechos, existe algo en concreto a lo que llamamos realidad. ¿De qué se compone la realidad? De muchos factores. Tenemos, por ejemplo, el mundo biológico, es decir, nosotros como seres humanos, ustedes lo saben mejor que yo, respiramos, tenemos ciclos biológicos, es decir, nacemos, crecemos, en algún momento nos reproduciremos y después moriremos. Es decir, el ciclo de la vida es un hecho existente. También tenemos el hecho de la muerte, también tenemos, por ejemplo, el hecho de la alimentación, que es un hecho biológico que no podemos negar que existe. Ahora, ¿existe alguien sin comer? No, pero posiblemente sí podemos tener un personaje que sea famoso por no alimentarse. Ahí tenemos, por ejemplo, el personaje principal de Un artista del hambre de Franz Kafka. Ahora, si lo llevamos al mundo literario, observen cómo esta regla de la realidad, que si no comemos nos morimos, se rompe o de alguna forma se trastoca en el mundo literario. Entonces, tenemos el mundo biológico. También existe el mundo, por ejemplo, el mundo de la economía, que es un mundo humano, pero es un mundo real, es un mundo de la realidad. También tenemos el mundo geográfico, también tenemos, por ejemplo, la realidad política, la realidad matemática. Es decir, ninguno de nosotros va a desmentir que 2 más 2 son 4. Al menos que seas un escritor de ficción. Entonces, chicos, creo que vamos afrontando el punto que quiero trabajar el día de hoy. Es decir, en el mundo real hay ciertas reglas, hay ciertos estatutos que se cumplen porque la realidad obedece esas leyes. Es decir, un ejemplo muy sencillo. Esto. Esto es un cuerpo, es materia. Esto ocupa un lugar en el espacio. ¿Qué pasa si yo lo suelto? Existe una ley universal que se llama gravedad. Pero ¿qué pasaría si yo hago esto y de pronto el objeto sube? A lo mejor ya no es parte del mundo real, pero puede ser parte de un mundo ficcional. Y a esto vamos. La literatura obviamente también es parte del mundo real. Es decir, en el mundo real los libros existen, los autores existen, no podemos negar que existe Harry Potter, no podemos negar que existe el Quijote, no podemos negar que existe el Sueño de una noche de verano. Es decir, ya son productos o documentos del mundo. Tienen una existencia, pero ojo, lo interesante de esto es que no tiene una existencia física, tiene una existencia cultural, una existencia mental. Por ejemplo, piensen en Romeo y Julieta. ¿Existe Romeo? ¿Existe Julieta? Sí, no, en realidad ni siquiera es importante. ¿Por qué? Porque la historia de amor que escribió Shakespeare hace 4 o 3 siglos eh, aún vive. Lo que vamos a hacer es que cada generación tiene su nuevo Romeo, tiene su nueva Julieta. Por ejemplo, Romeo y Julieta en el texto original son jóvenes de 14 y 15 años. Pero hay una película que a lo mejor algunos de ustedes conocen que se llama 10 cosas que odio de ti, que retoma también un poco esas dos figuras, ¿no? Aunque en realidad 10 cosas que odio de ti está basada en La fierecilla domada, no en Romeo y Julieta, que también es un texto shakespeariano. En fin, a lo que voy, chicos. La literatura existe en el mundo real, pero existe más allá también del mundo real. Es decir, Harry Potter, piénsenlo. ¿Es un personaje que podría existir en la realidad? Posiblemente. Es un humano. Es un joven.
Es un adolescente que va a desarrollar su personalidad y a madurar dentro de Hogwarts. Ok, listo. Como cualquier otro adolescente normal en cualquier escuela. ¿Cuál es la regla que rompe Harry Potter? Que Harry Potter es un mago, que Harry Potter es un elegido, que Harry Potter es un héroe. Esa es la regla que rompe la realidad. Para bien o para mal, no todos nacemos para ser héroes. Es decir, no todos nacemos para defender un ideal o para defender todo un mundo como lo hace este joven mago, ¿no? Esa es una excepción a la regla. Y es la excepción que retoma Harry Potter para que el personaje sea tan entrañable y sea tan icónico. Otra regla que es muy evidente que rompe Harry Potter es que la magia en el mundo humano de la realidad, no existe como tal. Podemos creer en la magia, por supuesto que sí. Pero el hecho es que si yo digo Hocus Pocus, esta puerta no se va a abrir. Al menos que tenga un motor integrado, pero pues soy pobre, ¿no? Entonces, la idea, chicos, la literatura tiene una relación indirecta con la realidad. La literatura necesita retomar elementos de lo real, pero les da un giro. Es decir, existe el personaje porque hay algo que sirva de referencia en el mundo real. Por ejemplo, piensen en las fábulas. Las fábulas son, vamos a verlo un poco más adelante también, las fábulas son relatos tradicionales, aunque también pueden tener autoría, en los que los personajes principales son animales. Es decir, ahí está el primer referente. Ranas, conejos, liebres, águilas, peces, perros, gatos, todos estos animales que existen en el mundo real están en la fábula, son protagonistas de la fábula. ¿Cuál es la diferencia? Que algunos animales en las fábulas hablan, o algunos animales en las fábulas trabajan, o que algunos animales en las fábulas son envidiosos, son vanidosos, son honestos, son trabajadores. Es decir, tienen adjetivos humanos. Entonces, chicos, para retomar ese punto, piensen que la literatura es un mundo en sí mismo. Y ojo, cada cabeza es un mundo. Entonces, para empezar, eso de que existe una sola realidad, yo ahorita se estoy planteando simplemente para que tengan la idea de dónde parte el mundo literario. Pero obviamente todos tenemos una perspectiva diferente del mundo. Ustedes a sus 14, 15 años lo ven de una forma muy distinta a como yo lo veo a los 31. ¿Cuál es la diferencia? Una historia de vida. Por lo tanto, cada persona tiene una historia de vida diferente y va a observar la realidad de manera distinta. Sin embargo, si pensamos en el mundo, es solamente uno. Es decir, solamente tenemos un México, solamente tenemos un Coatepec, solamente tenemos una América, en ese sentido como de realidad que se vive. O sea, como realidad en general. Pero obviamente cada persona tiene una realidad diferente de su país, por eso decimos que hay muchos Méxicos. Está el México del folclore, el México de la música, el México del arte, el México de la comida, y así nos vamos, ¿no? Entonces, chicos, para terminar la lección de hoy, les voy a dejar un pequeño cuestionario con algunas de las cosas que he hablado hoy en clase. Y también para que me sigan un poco sobre cuál es la relación entre el mundo literario y el mundo de la realidad. Obviamente habrá que pensar en la ficción. La próxima la próxima lección va a ser sobre ficcionalidad. Vamos a hablar qué es la ficción, qué significa ficcional y cómo tiene sus propias reglas. Chicos, un saludo, un gusto verlos de nuevo y nos vemos la próxima.